abordará el capítulo 1, titulado Antecedentes de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo. Para introducirlos al tema, primeramente se abordará su historia, esto es, desde los comienzos hasta la primera edición en 1998. Al comienzo de los 1980s, los países se volvieron crecientemente interdependientes para sus provisiones de productos alimenticios y agrícolas. Los problemas de degradación de tierras, disparidad en las capacidades de producción potencial y sostener la población se volvieron preocupaciones internacionales que requirieron información de suelos actualizada. Ante la problemática anteriormente mencionada, la FAO percibió que debía realizar un esquema a través del cual pudieran correlacionarse y armonizarse los sistemas de clasificación de suelos existentes. Por iniciativa de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, PREM, y la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, IS, un grupo de bacólogos representado por un rango amplio de instituciones se reunió en Sofía, Bulgaria, en 1980 y 1981 para fortalecer la participación internacional en una continuación del mapa de suelos del mundo. La reunión se realizó en el Instituto Postgrad de Ciencia del Suelo y Programación de Rendimientos. La reunión decidió lanzar un programa para desarrollar una base internacional de referencia para clasificación de suelos, con el objetivo de alcanzar acuerdos sobre los principales agrupamientos de suelos a ser reconocidos en una escala global, así como los criterios para definirlos y separarlos. El grupo se reunió en 1981 por segunda vez en Sofía y estableció los principios generales de un programa dirigido hacia el desarrollo de una base internacional de referencia para clasificación de los suelos. En 1982, el 12º Congreso de la IS en Nueva Delhi, India, respaldó y adoptó este programa. El trabajo fue conducido por un grupo de trabajo IRB recién creado. En el 13º Congreso de la IS en Hamburgo, Alemania, en 1986, el programa IRB fue encomendado a la Comisión Quinta, hasta el 14º Congreso de la IS en Kioto, Japón, en 1990. En 1992, la IRB fue nombrada como la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo, ahora llevando las siglas WRB. A partir de allí se estableció un grupo de trabajo de WRB en el 15º Congreso de la IS en Acapulco, México, en 1994. En una reunión del grupo de trabajo IRB en Montpellier en 1992, se decidió que la leyenda revisada de FAO-UNESCO formaría la base para el siguiente desarrollo de la IRB y que se harían esfuerzos para combinarlas. Sería tarea de la IRB el aplicar sus principios generales y proporcionar la profundidad y validación necesarias. Se presentó el 16º Congreso Mundial de la Ciencia Suelo, Montpellier, en 1998 en 3 volúmenes, los cuales son el número 1, Base Referencial Mundial del Recurso Suelo, una introducción. 2, Base Referencial Mundial del Recurso Suelo, Atlas. 3, Base Referencial Mundial del Recurso Suelo. Desde la primera edición en 1998 hasta la segunda edición en 2006, en el periodo 1998 a 2006,
La WRB se constituyó en la referencia de nomenclatura de suelos y clasificación de suelos oficial para la Comisión Europea y fue adoptada por la Asociación de África Occidental y Central de la Ciencia Suelo como la herramienta preferida para armonizar e intercambiar información de suelos en la región. En el año 2002 se estableció un sitio web. Se prestó especial atención a temas de uso de tierra y manejo de suelos para suelos tropicales y tierras áridas usando información de WRB. Aparecieron numerosos artículos en revistas científicas de ciencia de suelo con referato estricto y libros. Se realizaron 2 conferencias junto con giras de campo en Belén y en el 2004 en Petropávlovsk, Rusia. Al mismo tiempo, se organizaron varias excursiones de campo para probar y refinar los avances de la WRB en el campo. Se emprendió un considerable esfuerzo para armonizar la nomenclatura con la taxonomía de suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, y otros sistemas nacionales de clasificación de suelos importantes. En 2005, se organizó un foro de WRB por correo electrónico para permitir la finalización de sugerencias para cada grupo de suelos de referencia. Los grupos de trabajo especiales de la Unión Internacional de Ciencias Suelo, IUS, y anteriormente la IS. La segunda edición de la WRB ha experimentado una revisión mayor. Se introdujeron los tecnosoles y estagnosoles, llevando a 32 grupos de suelos de referencia GCR en vez de 30. Los tecnosoles son suelos con cierta cantidad de artefactos, una geomembrana construida o roca dura técnica. Los estagnosoles unifican las anteriores subunidades epistácnicas de muchos otros GCRs. Principios básicos. Los principios generales sobre los que se basa la WRB se establecieron durante las primeras reuniones en Sofía en 1980 y 1981. Estos principios generales pueden resumirse como sigue. La clasificación de suelos se basa en propiedades del suelo definidas en términos de horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico. La selección de características de diagnóstico toma en cuenta sus relaciones con los procesos formadores de suelos. Hasta donde sea posible, en un alto nivel de generalización, se seleccionan rasgos de diagnóstico que son significativos para el manejo de los suelos. Los parámetros climáticos no se aplican en la clasificación de suelos. La WRB es un sistema de clasificación comprensivo que permite a las personas acomodar su sistema nacional de clasificación. Comprende 2 grados de detalle categórico. La base referencial, limitada solo al primer nivel y que tiene 32 GSR. Y el sistema de clasificación WRB, que consiste de combinaciones de un conjunto de calificadores grupo 1 y grupo 2. Muchos GSR en la WRB son representativos de regiones principales de suelos, a modo de proporcionar una apreciación general de la cubierta edáfica mundial. La base referencial no está pensada para sustituir los sistemas nacionales de clasificación de suelos, sino para servir como un denominador común para la comunicación a nivel internacional. La leyenda revisada de FAO-UNESCO del mapa de suelos del mundo ha sido usada como base para el desarrollo de la WRB. La primera edición de la WRB, publicada en 1998,
comprendía 30 GSR. La segunda edición, publicada en 2006, tiene 32 GSR. Las definiciones y descripciones de unidades de suelos reflejan variaciones en características del suelo, tanto vertical como lateralmente. El término base referencial es connotativo de la función de denominador común que asume la WRB. Además de servir como vínculo entre los sistemas de clasificación existentes, la WRB también sirve como una herramienta de comunicación. La nomenclatura utilizada para distinguir grupos de suelos retiene términos que han sido usados tradicionalmente o que pueden introducirse fácilmente en el lenguaje corriente. Ellos están definidos con precisión, a modo de evitar la confusión que ocurre cuando se usan nombres con connotaciones diferentes. En el nivel categórico más alto, las clases se diferencian principalmente de acuerdo al proceso pedogenético primario que han producido los rasgos de suelos característicos. En el segundo nivel, las unidades de suelos se diferencian de acuerdo a cualquier proceso formador de suelos secundarios que haya afectado significativamente los rasgos de suelos primarios. Arquitectura. Actualmente, la WRB comprende dos niveles de detalle categórico. En el nivel 1 están los GSR, que comprenden 32. Y en el nivel 2, la combinación de un GSR con calificadores, así detallando las propiedades de los GSR al agregar un conjunto de calificadores con una única definición. Respecto a la clave para los GSR en la WRB, deriva de la leyenda del mapa de suelos del mundo. Se proporciona una apreciación general y lógica para la secuencia de GSR en la clave de la WRB. Los GSR se asignan a conjunto sobre la base de identificadores dominantes. El secuenciamiento de los grupos se hace de acuerdo a los siguientes principios. Principio 1. Primero salen de la clave los suelos orgánicos para separarlos de los suelos inorgánicos. La segunda diferencia principal en la WRB es conocer la actividad humana como un factor formador de suelos. Luego, siguen los suelos con limitación severa para enraizamiento. Luego, un conjunto de GSR que están o han estado fuertemente influenciados por agua. El conjunto siguiente de suelos agrupa los GSR en los cuales la química del hierro y o aluminio juegan un rol principal en su formación. Luego sigue un conjunto de suelos con agua colada. El agrupamiento siguiente comprende suelos que ocurren principalmente en regiones de estepa y tienen un suelo superficial rico en humus y alta saturación. El conjunto siguiente comprende suelos de regiones secas con acumulación de yeso. Luego, sigue un conjunto de suelos con un subsuelo rico en arcilla. Y finalmente, se agrupan juntos suelos relativamente jóvenes con muy poco o ningún desarrollo de perfil o arenas muy homogéneas. El nivel de calificador. La WRB o la World Reference Base for Soil Resources se diferencia de muchas cosas, entre ellos los calificadores, que son normalmente asociados e integrados además de otros calificadores.
Estos calificadores, que son generalmente vinculados, están refiriéndose a la clave de los grupos de suelos de referencia en específico. Un ejemplo que podemos ver aquí es cuando nos referimos al hidrágico o plágico de los antrozoles. Los calificadores integrados son los que demuestran y plasman las pautas en los diferentes diagnósticos importantes de los diferentes grupos de suelo de referencia. En los diferentes tomos publicados por la WRB podemos guiarnos y ver el decreto del tipo de grupos de suelo, además de que gracias a los calificadores integrados nos pueden proporcionar una conexión hacia otros grupos de suelos de referencia. Podemos ver otros calificadores que son distintos a este, ya que estos no hacen una conexión o están asociados y transicionan a otros grupos de suelo de referencia. Este conjunto de calificadores evidencia propiedades como color, saturación con bases y otras propiedades físicas y químicas, siempre y cuando éstas no sean tomadas en cuenta como un calificador típicamente asociado a ese conjunto en particular. Principio y uso de calificadores en la WRB. En esto se va a usar una estructura de dos diferentes rangos para el nivel de calificadores. Por ende, calificadores del grupo 1 son calificadores típicamente asociados y calificadores integrados. Esta continuidad en los calificadores integrados está basada en los grupos de suelos de referencia de la clave de la WRB, con la excepción de los arenosoles. Este integrado se ordena con los calificadores de grupo 2 textuales. Esto será tocado en el siguiente punto. Aplico termina la lista de calificadores del grupo 1, apuntando lo que no usan calificadores típicamente asociados ni integrados. Calificadores grupo 2. Otros calificadores ordenados como el que sigue. Calificadores relacionados con horizontes, propiedades o materias de diagnóstico. Calificadores relacionados con características químicas. Calificadores relacionados con características físicas. Calificadores relacionados con características mineralógicas. Calificadores relacionados con características superficiales. Calificadores relacionados con características textuales, incluyendo fragmentos gruesos. Calificadores relacionados con color. Calificadores restantes. En la siguiente tabla podemos ver de una mejor manera un listado de calificadores en el grupo 1 y grupo 2, aunque solo es un ejemplo y este nos proporciona una mejor idea de ello. Para entender de una mejor manera cómo funcionan los nombres de calificadores grupo, el primer nombre será el de los grupos de suelo de referencia, GCR. Posteriormente será el nombre del grupo 1, para luego continuar en paréntesis los nombres del grupo 2. En esta no se aprueban mezclas de calificadores que muestren un estatus similar o se dupliquen unos a otros, parecidos a las combinaciones de tiónico y dístrico, calcárico, eútrico o ródico y crómico. Los especificadores como epi, endo, hiper, hipo, tapto, bati, para, proto, cumuli y orto son utilizados para señalar o marcar alguna expresión de calificador. En el momento en que se cataloga un perfil de suelo, deben registrarse todos los calificadores del listado que apliquen. Esto es para el mapeo de la escala que determinará el número de calificadores usados. Entonces, como podemos ver que los calificadores del grupo 1 tienen una superioridad sobre los calificadores del grupo 2. Así que el listado de calificadores se puede ver que los grupos de suelos de referencia GCR coloca la mayoría de los casos. Si alguna vez llega a pasar que se requiere calificadores que no se encuentran listados, estos deberán de identificar, documentarse e informarse al grupo de trabajo WRB. La dimensión geográfica de los calificadores de la WRB. Al principio, la escala de mapeo de la WRB no fue diseñada primariamente para mapear suelos, sino que sus raíces están en la leyenda del mapa de los suelos del mundo.
Esto pasó mucho antes de que la WRB fuera inventada, y es lo que hoy en día la leyenda de la FAO se usaba para mapeo a diversas escalas y con muy buena notoriedad. Uno de sus ejemplos que podemos ver en su mapeo de los suelos es Bangladesh, Etiopía, la Unión Europea, Kenia y la República Unida de Tanzania. Así que aunque la gente no lo quiera ni lo acepte, la mayoría del tiempo se emplean los mapas de la WRB como un instrumento en el mapeo de suelos. Un excelente ejemplo que podemos ver es el mapa de suelos de Europa y en el mapa de suelos de tierras altas centrales de Vietnam. De los diferentes principios básicos del mapeo de los suelos es que tienes que identificar los diferentes suelos, ya que este diseña la leyenda del mapa para acomodar mejor para lo que se necesitará y cuál será el propósito del relevamiento. Aquí podemos ver que la WRB está planeada para respaldar los diferentes mapeos en una escala más reducida de los paisajes en sus suelos globales. Esto ayuda muchísimo para tener un sistema que lleve por sí mismo a respaldar tales mapas. Entonces, el debate de los diferentes listados en los calificadores no se debe realizar excluyendo los mapas generales de los suelos del mundo o de los continentes de la WRB. El objeto clasificado de la WRB. De la misma manera, podemos ver que hay muchas palabras comunes en el vocabulario, así que la palabra suelo tiene diferentes conceptos. En su concepto más acostumbrado, el suelo es el medio natural para el crecimiento de las plantas, tenga o no horizontes discernibles. Esta definición fue dada por Soil Survey Staff en 1999, pero la WRB dio un diferente concepto en 1998. Un cuerpo natural continuo que tiene tres dimensiones espaciales y una temporal. Los tres rasgos principales que gobiernan en el suelo son: está formado por constituyentes minerales y orgánicos e incluye fases sólida, líquida y gaseosa. Segundo, los constituyentes están organizados en estructuras específicas para el medio pedológico. Estas estructuras forman el aspecto morfológico de la cubierta edáfica, equivalente a la anatomía de un ser humano. Ellas resultan de la historia de la cubierta edáfica y de su dinámica y propiedades actuales. El estudio de las estructuras de la cubierta edáfica facilita la percepción de las propiedades físicas, químicas y biológicas. Permite comprender el pasado, presente del suelo y predecir su futuro. El suelo está en constante evolución, dando así al suelo su cuarta dimensión, el tiempo. No obstante, se encuentran excelentes pruebas para limitar el relevamiento y mapeo de suelos a áreas identificables de suelos estables con un cierto espesor. La WRB ha tomado la aproximación más abarcativa para denombrar cualquier objeto que forme parte de la epidermis de la Tierra. Este acercamiento tiene muchísimas ventajas, ya que notablemente accede a enfrentar dificultades ambientales de una forma más holística, sistemática y evita discusiones estériles acerca de la definición de suelo universalmente aceptada y su espesor, estabilidad y estabilidad requeridos. En consecuencia, el objeto clasificado en la WRB es cualquier material dentro de los 2 metros de la superficie de la Tierra que esté en contacto con la atmósfera, con la exclusión de organismos vivos, áreas con hielo continuo que no estén cubiertas por otro material, y cuerpos de agua más profundos de 2 metros cuadrados. Esta definición también incluye roca continua, suelos urbanos, pavimentados, suelos de área industriales, suelos de cuevas, así como suelos subacuosos.
Los suelos bajo roca continua, excepto los que ocurren en cuevas, generalmente no se consideran para la clasificación. En casos especiales, la WRB puede usarse para clasificar suelos bajo roca, ejemplo, para la reconstrucción paleopedológica del ambiente. La dimensión